Empecemos directamente con los hechos, sin preámbulos ni pausas dramáticas. Los acontecimientos del sábado en Venezuela fueron el resultado de un proceso que Washington no ocultó, ni siquiera disimuló particularmente. No se trata de algo repentino, sino de un cálculo preciso, frío y meticulosamente elaborado. Mucho antes de estos eventos, se observaba una expansión de la presencia de Estados Unidos en la región del Caribe, una intensificación de los canales diplomáticos y un movimiento de señales financieras que no podían ignorarse. En Caracas, todo esto se vio y, sin duda, se entendió. Sin embargo, se prefirió hablar públicamente de resiliencia, soberanía y disposición a la resistencia. En la práctica, todo terminó de una manera muy diferente. Representantes de Estados Unidos, sin obstáculos notables, obtuvieron acceso a una figura clave, la sacaron del país y luego abandonaron el territorio con la misma tranquilidad. No hubo manifestaciones masivas, ni lealtad ostentosa, ni las dificultades prometidas. Esto no es un fracaso de la retórica, es una demostración de la correlación real de influencias, que no necesita palabras grandilocuentes. ¿Cuál es la perspectiva sobre lo sucedido? ¿Cuál es el papel de Rusia en este proceso y qué le espera en un futuro próximo? Es importante señalar, no hay misterios aquí. La mecánica de este tipo de procesos ha sido descrita y probada durante décadas, no es un secreto para quienes están dispuestos a ver las cosas sin ilusiones. Esto se escribió mucho antes de los acontecimientos actuales, ya en septiembre, analizando la línea estadounidense en una publicación energética especializada. El significado era extremadamente directo y cínico: Estados Unidos tiene la capacidad de cambiar la configuración del poder en cualquier punto del hemisferio occidental en cualquier momento. Esto no es una aprobación ni una apología, sino una fría constatación de un hecho. De la misma manera, se puede ejercer presión sobre los líderes de México, Colombia o cualquier otro país de la región. La cuestión no es la posibilidad, sino la conveniencia de tales acciones. El derecho internacional existe como una declaración, como una inscripción hermosa pero efímera, y no como un limitador real. La herramienta clave es la compra de lealtad. Y no en un sentido abstracto, sino en el más directo y terrenal: incentivos financieros, garantías de inmunidad de activos, promesas de acceso a futuros flujos después de la eliminación de las medidas restrictivas. Las élites políticas y económicas venezolanas entendieron perfectamente los términos del acuerdo. La señal era cínicamente simple: la eliminación de una figura específica abre el camino para la descongelación de fondos. La negativa, sin embargo, mantiene el régimen de aislamiento anterior. La elección, como vemos, resultó ser pragmática. Una parte significativa de las élites prefirió no intervenir o cooperar discretamente en un proceso que concluyó sin grandes escenas y con un costo mínimo. Paralelamente, se trabajó con las grietas internas de la sociedad venezolana, lo que solo amplificó el efecto. Mientras la atención pública se mantenía en los barcos frente a la costa y las declaraciones ruidosas, las acciones reales se desarrollaban en oficinas, cuentas bancarias y negociaciones personales. Las afirmaciones sobre formaciones millonarias parecían impresionantes, pero carecían de peso institucional. Estas estructuras no funcionan por sí solas. Sin el apoyo de un ministerio, sin el control de las agencias de seguridad, sin cadenas de mando controladas, se convierten en un decorado. En un momento crítico, los decorados desaparecen y la decisión la toman quienes controlan las palancas reales del poder. La cuestión de la seguridad de Maduro merece una atención especial. La presencia de decenas de ciudadanos cubanos en su guardia no es un detalle exótico, sino un síntoma de una profunda desconfianza en sus propias estructuras. Formalmente, el Estado tiene todo: departamentos especializados, juramento, un sistema de protección para altos funcionarios. Pero en la práctica, se prefiere un elemento externo, menos integrado en las conexiones de élite locales. Este enfoque no fue inventado de la nada y de hecho se remonta a la era de Hugo Chávez. Pero no es una tradición, sino una medida forzada que refleja el grado de vulnerabilidad interna. Venezuela ha estado durante décadas en el denso campo de influencia estadounidense. La economía, el sector petrolero, los activos familiares de figuras clave, la educación de los hijos de las élites. Todo esto ha estado entrelazado durante mucho tiempo con centros de poder externos. En tales condiciones, hablar de decisiones soberanas suena bien, pero no funciona bien cuando se pone un precio concreto sobre la mesa. En Estados Unidos, saben cómo formular ofertas difíciles de rechazar, especialmente cuando las alternativas son vagas o francamente desventajosas.
Esta vez el esquema funcionó sin fallas y sin necesidad de acciones ostentosas. Cabe destacar que no se trataba de nombrar una nueva dirección, una administración externa o un cambio público de régimen. Todos estos escenarios se discuten activamente en los medios, pero tienen muy poca relación con la realidad. Amigos, hoy nos sumergiremos en el mundo de la alta política, donde detrás del telón de las grandes palabras se esconden fríos cálculos y pragmatismo. Hablaremos de los acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos y de cómo están cambiando las reglas del juego en el escenario mundial. En el centro de nuestra atención está Venezuela. El objetivo que perseguían los actores externos era mucho más estrecho y pragmático de lo que parece a primera vista. No se trataba de revivir la democracia o de luchar por los derechos humanos. No, la tarea era extremadamente clara: neutralizar a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se había convertido en un factor de incertidumbre que obstaculizaba la gestión del proceso. ¿Es esto suficiente para estabilizar la situación? La pregunta sigue abierta. Porque es posible que la eliminación de una figura no resuelva problemas sistémicos, sino que solo cree nuevos focos de tensión. Pero esa ya es la siguiente etapa, y se abordará a medida que se desarrollen los acontecimientos. La lógica estadounidense aquí es extremadamente utilitaria. Primero se elimina el elemento que estorba, y luego se evalúan las consecuencias. Si son aceptables, el esquema se consolida. Si no, se inicia una corrección. En este enfoque no hay lugar para las emociones, la ideología o el moralismo. Solo hay un cálculo de costos y beneficios. Es por eso que las conversaciones sobre valores suenan exclusivamente como telón de fondo. En la práctica, importan cosas muy diferentes: recursos, control sobre los flujos y previsibilidad del comportamiento de las élites. Para los países del sur global, lo sucedido ha sido una confirmación más de una vieja verdad. Las declaraciones sobre reglas y normas son válidas hasta que entran en conflicto con los intereses. Tan pronto como surge la oportunidad de cambiar la configuración del poder de forma rápida y efectiva, todas las normas pasan a un segundo plano, y sin muchas explicaciones. Esto ya no causa conmoción, pero aumenta el escepticismo. Cada episodio de este tipo socava la confianza en la retórica pública y refuerza la convicción de que la política real se rige por otras leyes. Es curioso que dentro de los propios Estados Unidos, operaciones similares se perciben de manera ambigua. La retórica de la determinación agrada al electorado solo hasta el momento en que empiezan a seguirle obligaciones prolongadas. La historia demuestra que la gestión externa rara vez es rápida y barata. Requiere atención constante, recursos y capital político. Mientras la situación se presenta como una operación cuidadosa con costos mínimos, las críticas son débiles. Pero si el proceso se prolonga, el estado de ánimo puede cambiar bastante rápido. En este contexto, las declaraciones sobre la supuesta inminente desestabilización de la región parecen prematuras. ¿Qué estamos viendo ahora? Una demostración de cómo los mecanismos financieros y de élite resultan ser más efectivos que cualquier eslogan masivo. Esto no legitima lo que está sucediendo desde el punto de vista del derecho, pero lo hace comprensible desde el punto de vista de la lógica del poder. Y es precisamente esta lógica la que determina los siguientes pasos, no las declaraciones desde las tribunas. El sarcasmo particular de la situación es que todo esto se presenta como un caso excepcional. En realidad, estamos ante la reproducción de un viejo modelo con nuevos decorados. Cambian las formulaciones, las caras y las envolturas informativas, pero el esquema interno sigue siendo exactamente el mismo. Cuando se logra el control sobre las élites, el apoyo masivo deja de ser decisivo. Es importante para la televisión, pero no para la toma de decisiones. El futuro desarrollo de los acontecimientos dependerá de la rapidez y eficacia con que se logren reestructurar los acuerdos internos. Si las élites reciben las bonificaciones y garantías prometidas, el proceso seguirá su curso por inercia. Sin embargo, si las expectativas resultan ser demasiado altas, pueden surgir nuevas turbulencias. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero no debe haber ilusiones. No se trata de restaurar la justicia, sino de redistribuir el control. Para los observadores externos, es importante registrar lo principal. El episodio venezolano no se trata de América Latina como tal. Se trata de un mecanismo universal que se aplica donde coinciden los intereses, los recursos y la posibilidad de actuar sin una resistencia seria. Hoy es Caracas,
y mañana puede ser cualquier otra capital de la región. La diferencia radica solo en los detalles y la velocidad de implementación. En este sentido, lo que está sucediendo es material de estudio para aquellos que todavía creen en la autonomía de los procesos políticos sin tener en cuenta la presión externa. La soberanía en el mundo moderno no se mide por las declaraciones, sino por la capacidad de evitar que las élites se dejen tentar por vender su lealtad. Venezuela no pasó esta prueba, y esto no ocurrió de repente, sino de manera bastante predecible. Y, finalmente, un pequeño detalle que ilustra mejor la atmósfera del momento. Mientras los analistas discuten sobre geopolítica y el equilibrio de poder, la vida continúa a su propio ritmo. Incluso mis perros en este momento decidieron que había demasiado ruido y expresaron su opinión más fuerte que cualquier experto. Quizás su interés era mucho más prosaico, algo dulce para el té de la tarde. A veces, para comprender el verdadero curso de los acontecimientos, basta con prestar atención a los detalles más cotidianos. Por ejemplo, alguien tranquilamente toma su té de la tarde, mientras el mundo a su alrededor, aparentemente, se vuelve loco. Estos toques cotidianos, amigos, a veces son mucho más elocuentes que cualquier informe oficial. Muestran cuán habituales se han vuelto cosas que ayer llamábamos históricas. Aquí no se necesitan largas introducciones, el panorama es extremadamente claro, y la verdad, hasta un poco cómico. Basta con que una puerta chirríe un poco o que alguien estornude inoportunamente, e inmediatamente se desata una excitación colectiva. Saben, esto se parece un poco a una jauría de perros a los que se les ha prometido una golosina, pero se les ha olvidado especificar si la habrá. Exteriormente, todo esto se presenta como un evento de escala grandiosa, aunque de hecho, en ese mismo momento, puede que no esté sucediendo absolutamente nada significativo. Pero esto no impide en absoluto que los participantes en este proceso se comporten como si el mundo ya hubiera entrado irreversiblemente en una nueva fase, las decisiones estuvieran tomadas, los roles distribuidos y el guión aprobado hace mucho tiempo. Este fondo nervioso, constantemente exacerbado, no es, amigos, una casualidad, sino una parte fundamental de toda la construcción. Sin él, la lógica misma de las acciones pierde toda credibilidad, por lo que se crea incluso cuando no hay motivos reales para ello. Si dejamos a un lado las emociones y hablamos estrictamente de lo esencial, nos encontramos ante un modelo de comportamiento claro, largamente establecido y probado. En los documentos estratégicos oficiales de Estados Unidos, sin rodeos diplomáticos, se indica directamente que todo el hemisferio occidental se considera una zona de su control exclusivo. Y esto, amigos, no es una figura retórica ni un anacronismo del pasado. Es una postura absolutamente actual, simplemente cuidadosamente reempaquetada en un lenguaje moderno. La doctrina Monroe, en esencia, ha recibido una nueva forma y un nuevo nombre, pero su esencia profunda sigue siendo absolutamente la misma. Aquí las decisiones se toman en un único centro, y cualquier línea de conducta alternativa se percibe como un error molesto que debe corregirse de inmediato. La ironía de la situación es que este enfoque fue considerado durante mucho tiempo como un anacronismo histórico, hasta que comenzó a implementarse rápidamente en la práctica. En este sentido, el regreso de Donald Trump a la arena política no fue la fuente de una nueva política, sino más bien un poderoso catalizador de una política que ya existía desde hace mucho tiempo. Él no inventó este esquema, no, simplemente dejó de avergonzarse de expresarlo abiertamente y, lo que es más importante, de aplicarlo activamente. Su idea de la llamada Fortaleza América no se trata de aislamiento, como muchos piensan. Se trata de una jerarquía rígida, de su propio patio trasero, sus propias reglas y la ausencia total de árbitros externos. Todo lo que se encuentra dentro del perímetro que él designa debe obedecer incondicionalmente o simplemente desaparecer de la ecuación. Esto, amigos, explica por qué esta región, el hemisferio occidental, fue elegida para tal demostración de capacidades. Aquí los riesgos de represalias son mínimos y prácticamente no existen factores disuasorios reales. Cuando la estrategia correspondiente se publicó por primera vez, muchos prefirieron simplemente ignorarla. Entonces se escucharon argumentos muy conocidos, que no había apoyo, no había recursos, no había consenso. Todo esto parecía absolutamente lógico para quienes estaban acostumbrados a percibir la política estadounidense como un conjunto de declaraciones vacías, y no como una instrucción clara para la acción. Sin embargo, la práctica, como siempre, demostró lo contrario.
Allí donde no hay un contrapeso externo directo, las palabras se convierten muy rápidamente en mecanismos. Y el hemisferio occidental resultó ser precisamente el espacio donde se puede actuar sin tener en cuenta la reacción de otros grandes actores, limitándose quizás a comentarios en la prensa y expresiones de preocupación. La pregunta de qué pueden hacer Rusia, China o Europa en este contexto suena, en esencia, casi retórica. Formalmente, amigos, pueden hacer mucho, pero realmente, casi nada. Europa, como de costumbre, se limitará tradicionalmente a declaraciones. China se enfrentará al problema de la enorme distancia, y Rusia simplemente no dispone de las herramientas necesarias para una influencia directa en esta región. Al final, cada uno se convierte en un observador forzado que solo registra las pérdidas, pero no tiene la posibilidad de prevenirlas. El ejemplo chino es particularmente ilustrativo en este sentido. Allí, proyectos de infraestructura multimillonarios se encuentran de repente bajo el control de otros, a pesar de todos los acuerdos firmados y las solemnes ceremonias de corte de cintas. La historia del puerto de Perú, cuyo proyecto se estima en aproximadamente $1.300 millones, es una clara ilustración de lo que estoy diciendo. Formalmente, la obra está construida, la infraestructura creada, enormes inversiones realizadas. Pero informalmente, amigos, el control se les escapa de las manos poco a poco. Y esto no sucede a través de grandes declaraciones, sino a través de un cambio imperceptible en las reglas de acceso, la modificación de las condiciones de operación y el clima político general. China puede recibir discursos de agradecimiento y hermosas placas conmemorativas, pero, lamentablemente, no puede garantizar la protección fiable de estos activos. Para ello, se necesitarían tales recursos y tal logística de los que simplemente no dispone a una distancia tan grande, especialmente en condiciones en las que la parte contraria actúa, por así decirlo, en su propio terreno. Y una lógica similar, amigos, funciona también en relación con todos los demás actores externos. Cuba, a pesar de todo su bagaje histórico, hoy es más vulnerable que nunca. Y no se trata de que su estructura interna haya cambiado. No, la razón es otra, el equilibrio de oportunidades alrededor de la isla ha cambiado. Rusia, por ejemplo, no tiene ahora herramientas reales para actuar como contrapeso. Y cualquier gesto simbólico, por desgracia, apenas influye en el aspecto práctico de la cuestión. Esto crea una sensación de vacío que se llena inmediatamente. ¿Por quién? Por aquellos que tienen recursos y voluntad política para usarlos sin dudarlo. Aquí, por supuesto, merece una atención especial el tema de las medidas restrictivas. Durante mucho tiempo se las percibió como un fin en sí mismas. Pero en realidad, las sanciones siempre fueron solo un signo de la ausencia de un plan claro. Cuando la solución no está formulada, ¿qué se demuestra? Correcto, actividad. Se imponen restricciones, se amplían las listas, se publican informes. Así se crea la ilusión de control sobre la situación. Con el tiempo, esta herramienta evolucionó, se volvió más precisa, más aguda. El objetivo dejó de ser la economía en su conjunto, como a menudo se creía erróneamente. El foco se desplazó hacia grupos específicos, de los que depende la estabilidad del sistema de gestión. Y aquí no se trata de la población, cuyo destino tradicionalmente queda al margen. No, se trata de las élites políticas y económicas, acostumbradas a un cierto nivel de confort. A ellos se les demuestra que el estilo de vida habitual, viajes, cuentas en bancos extranjeros, clubes privados, educación de los hijos, no es algo garantizado. Esta es una forma sutil, pero extremadamente efectiva, de presión. No requiere grandes conmociones. Basta con recordar cómo era todo antes y mostrar con cautela, el regreso a ese estado es posible. Pero solo bajo una condición. Esta condición, por regla general, se formula de forma extremadamente sencilla: la eliminación de una figura o grupo específico que obstaculiza el restablecimiento de los lazos anteriores. Así se produce la recompra de lealtad, enmascarada como procesos internos. Exteriormente, todo parece un desarrollo natural de los acontecimientos, un cambio de humor, una demanda de la sociedad. Pero en realidad es el resultado de un trabajo preciso con quienes controlan los recursos y toman las decisiones. Venezuela se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de este esquema. Allí la presión no se dirigió a la calle, sino a los despachos, a personas concretas.
Es importante entender que estos procesos nunca ocurren instantáneamente. Se extienden en el tiempo, están saturados de etapas intermedias y de multitud de contactos cerrados. Las estructuras estadounidenses en este periodo actúan con la máxima actividad, pero procuran permanecer en la sombra. Permiten que los acontecimientos parezcan una consecuencia de contradicciones internas. Esto reduce los costos de reputación y deja margen de maniobra si la situación no sale según lo planeado. Pero con el tiempo, los detalles inevitablemente salen a la luz. Documentos, testimonios, filtraciones. Todo esto se hace accesible a posteriori, cuando el resultado ya está fijado. Entonces se descubre que muchas decisiones se tomaron mucho antes de las declaraciones públicas, y que las figuras clave habían hecho su elección mucho tiempo atrás. En este momento comienza la etapa de racionalización. Lo sucedido se explica por la inevitabilidad y las causas objetivas, eliminando cuidadosamente de la narrativa el papel de la influencia externa. En el contexto global, lo que está sucediendo sirve como una señal importante para otras regiones. Demuestra que las conversaciones sobre reglas y normas se dejan fácilmente de lado cuando se trata de zonas de interés prioritario. La ironía de la situación es que todo esto se presenta como una defensa de la estabilidad. Aunque en la práctica se trata de una dura redistribución de la influencia. Cambian los decorados, se renueva la retórica, pero la lógica misma permanece inalterable. Para los observadores externos, esto parece una obra bien ensayada, donde los papeles están asignados desde hace tiempo y la improvisación solo se permite en detalles menores. El sarcasmo aquí no es siquiera un recurso artístico, sino una forma de registrar lo obvio. En un mundo donde tanto se habla de la diversidad de enfoques, algunos territorios todavía se consideran el patio trasero de alguien. Y cuanto antes se reconozca esto sin ilusiones, menos sorpresas habrá cuando un paso inesperado resulte ser bastante predecible. La historia de las medidas restrictivas nunca fue sobre comportamiento, normas o el regreso al diálogo. Desde el principio, se trató de cambiar la configuración del poder. Todo lo demás son decorados, cambios de palabras y tono, sonrisas a la cámara y conversaciones sobre pragmatismo. Por eso el ejemplo de Venezuela es tan ilustrativo, y por eso no les gusta discutirlo en voz alta. Hay cosas de las que no se habla en voz alta. Pero suceden. Una y otra vez, siguiendo el mismo guión. Estrictamente según las instrucciones. Primero te hacen entender que la situación es reversible. Que basta con ceder un poco y todo mejorará. Luego, como por arte de magia, aparece una capa de personas que creen sinceramente que, de un momento a otro, literalmente mañana, volverán a integrarse en el mercado global. Y luego, como por arte de magia, resulta que las reglas del juego cambiaron en medio de la partida. Y el final, como siempre, es el mismo. Tomemos, por ejemplo, Venezuela. Las estructuras estadounidenses trabajaron allí de forma sistemática, durante mucho tiempo, sin histerias innecesarias ni movimientos bruscos. Paso a paso, ladrillo a ladrillo. La presión no solo venía de fuera, sino también de dentro, a través de las expectativas. Primero, en la sociedad se formó una esperanza, de una flexibilización de las restricciones, de acceso a los flujos financieros, de la restauración de los esquemas de exportación. Y esa esperanza, como un organismo vivo, comenzó a vivir su propia vida en las mentes de las élites y de parte de la población. El dinero aún no había llegado, pero en la conciencia ya se había gastado. Es en este momento cuando el sistema se vuelve más vulnerable. Porque la decepción, amigos, siempre golpea más fuerte que un golpe directo. Esto no es solo una evaluación emocional, es una tecnología pura, probada repetidamente en los lugares más diversos del planeta. Un mecanismo absolutamente idéntico lo vemos en Irán. Bastó con manifestar públicamente la disposición al diálogo, a la discusión de la normalización de las relaciones en aras de la flexibilización de las medidas restrictivas. ¿Y qué pasó? Inmediatamente surgió un grupo dentro del país para el cual esto se convirtió en una expectativa personal, económica. La gente empezó a calcular futuros ingresos, a soñar con el regreso de viejos esquemas, con el acceso a mercados habituales. Y fue después de esto cuando la tensión interna empezó a crecer. Porque Washington, como suele ocurrir, no tenía intención alguna de levantar las restricciones de verdad. Es más, muy pronto se dejó claro, el problema no estaba en los parámetros del acuerdo, sino en quienes tomaban las decisiones. Y este es, amigos, el punto clave.
El mismo que muchos se niegan obstinadamente a reconocer. Las restricciones no son una medida temporal que dependa de su comportamiento. No. Es una herramienta permanente. Actuará hasta que cambie la propia estructura de poder. Todo lo demás es simplemente palabrería para la prensa. Por eso, en algún momento, siempre se escucha la frase. Aunque sea en un envoltorio suave, se escucha. Sobre que un líder concreto no agrada, no cumple las expectativas, no demuestra la flexibilidad necesaria. A partir de ese momento, cualquier conversación sobre economía pierde todo sentido. Lo mismo, exactamente lo mismo, se aplica a Rusia. Y aquí, créanme, no debe haber ilusiones. Si en algún momento en la élite rusa o en la comunidad de expertos aparece la idea de que Estados Unidos es capaz de renunciar voluntariamente a las medidas restrictivas a cambio de concesiones parciales, esto no es un error de análisis. Esto es, amigos, puro autoengaño. Estas medidas no estaban vinculadas a tarifas, exportaciones o acceso a tecnología. Estaban vinculadas a la destitución de Vladimir Putin del poder. Esto no está escrito en papel, pero es el hilo conductor de la lógica de todas las declaraciones públicas de los últimos años. ¿Y la historia del regreso del capital estadounidense? Suena bien. Y, hay que admitirlo, siempre tiene un efecto hipnótico. Basta con pronunciar las palabras, inversiones, proyectos conjuntos, el Ártico, hidrocarburos, recursos de tierras raras. Y la imaginación inmediatamente empieza a dibujar cifras, a crear cuadros idílicos. En estas fantasías ya se vislumbran nuevos contratos, el crecimiento de las cotizaciones, bonificaciones personales, la expansión de oportunidades. La gente empieza a vivir mentalmente en ese futuro. Aunque aún no se haya discutido seriamente. Y este estado, amigos, es especialmente peligroso. Porque hace vulnerables a quienes toman decisiones o influyen en ellas. Y luego, por regla general, sigue una ducha fría. Y esta, por regla general, se expresa de la manera más directa. Donald Trump, por ejemplo, no es propenso a los eufemismos diplomáticos. Y en este sentido, incluso es útil como indicador. Su postura se reduce a una fórmula simple: si un líder no hace lo que se espera de él en Washington, no habrá ninguna flexibilización. Es más, en su lugar, se ampliarán las medidas restrictivas. Y ya de forma personal contra aquellos que creyeron demasiado pronto en un futuro económico brillante. Esto no es una reacción emocional. No. Es una demostración de poder y control sobre el proceso. El mensaje aquí es extremadamente transparente y no requiere descifrado. El resultado deseado no se logrará hasta que se cambie el centro de toma de decisiones. Este es el objetivo final de toda esta compleja construcción. Ningún bienestar, ninguna integración ha sido nunca un fin en sí mismo. Son solo un cebo. Un cebo que debe hacer que el sistema dude de sí mismo. Y en este sentido, cualquier conversación sobre un diálogo pragmático parece ingenua o deliberadamente engañosa. El ejemplo de Venezuela para Rusia no es solo una historia exótica de una región lejana. Es, en esencia, un manual que demuestra claramente: ninguna confianza en la propia estabilidad anula la necesidad de trabajar con las élites, sus intereses y, por supuesto, con la codicia humana. Si alguien cree seriamente que tales métodos no son aplicables a la realidad rusa, o bien conoce mal la historia, o bien prefiere ignorarla obstinadamente. La corrupción, amigos, no es una característica nacional, sino, por desgracia, un factor humano universal. Hoy, Vladimir Putin se encuentra realmente dentro de un peculiar contorno protector, formado precisamente por las medidas restrictivas. La paradoja de la situación radica en que lo que se considera exclusivamente una herramienta de presión, al mismo tiempo funciona como una especie de salvaguarda. Mientras este contorno exista, las posibilidades de una intervención externa brusca en la economía, y lo que es aún más importante, en las élites, están significativamente limitadas. El dinero occidental no circula libremente, lo que significa que las palancas de influencia no aumentan, sino que, por el contrario, disminuyen. Este modo de autonomía forzada ha demostrado en los últimos años que Rusia no solo es capaz de sobrevivir, sino también de adaptarse activamente a las nuevas condiciones. La economía se ha reestructurado, la logística ha cambiado más allá del reconocimiento, los mecanismos financieros se han vuelto más complejos y, lo que es crucial, menos dependientes de un único centro. Esto, sin duda,
No es un modelo ideal, es incómodo, pero, sin embargo, funciona. Y esto es precisamente lo que hace que las conversaciones sobre la necesidad vital de Occidente sean cada vez menos convincentes, por mucho que se esfuercen en revivirlas. Pero es importante entender otra cosa. Tan pronto como se levanten las medidas restrictivas, si es que alguna vez sucede, la presión no desaparecerá. Simplemente cambiará de forma. Se volverá más sutil, más selectiva, y lo que es más peligroso, mucho más efectiva, porque se basará en intereses y expectativas internas. En este sentido, la ausencia total de ilusiones no es solo una postura inflexible, es un instinto básico de supervivencia para el Estado. Por lo tanto, toda la retórica actual sobre posibles negociaciones, contactos y nuevas ventanas de oportunidad debe considerarse exclusivamente como parte de un gran juego de expectativas. Esto no significa en absoluto que el diálogo sea imposible en principio. Solo significa una cosa: nunca será equitativo y nunca estará dirigido al beneficio mutuo en el sentido en que tanto les gusta representarlo en presentaciones brillantes. Siempre se trata de una redistribución del control, no de un crecimiento conjunto. La historia de las últimas décadas es demasiado elocuente como para seguir fingiendo que alguien ha extraído otras lecciones de ella. Venezuela, Irán y un buen número de otros países ya han recorrido este camino. Y cada vez el escenario solo se diferenciaba en los detalles, pero no en la esencia misma. Primero promesas, luego expectativas, después la inevitable decepción y, como consecuencia, una intensificación de la presión. Las administraciones cambiaban, las caras y las formulaciones cambiaban, pero la lógica permanecía inalterable. En este contexto, las medidas restrictivas no parecen un mal temporal, sino una realidad estructural en la que Rusia debe existir. Y cuanto antes se comprenda esto sin histeria ni romanticismo, menos posibilidades habrá de cometer un grave error estratégico. Las ilusiones siempre resultan más caras que las condiciones más duras, porque el precio por ellas se paga de repente y de golpe, sin cuotas ni descuentos. El resultado aquí es extremadamente terrenal, y quizás, desprovisto de patetismo. Esperar la cancelación voluntaria de las medidas restrictivas significa exponerse conscientemente al juego de otros. Considerarlas exclusivamente como una amenaza significa no ver su otra cara. Y tratar de negociar con esperanzas significa repetir errores ajenos, ya documentados y analizados punto por punto. La historia no exige fe, amigos, exige una lectura atenta. Especialmente cuando la letra ya es grande y claramente visible para todos.